Hagamos un balance de la eliminatoria, el uno por uno de cada futbolista y además de Scaloni, por supuesto, para saber cómo rindió cada uno en cada partido. Si no te acordás de los encuentros, no te acordás de los goles, las asistencias, todo te lo voy a recordar hoy, para hacer un balance antes de la próxima lista. Quiénes rindieron bien en la eliminatoria y quiénes son aplazados. Bienvenidos amigos, hoy vamos a hacer esto, mirá, vamos a comenzar el balance de Scaloni diciendo que contra Ecuador hubo un flojo planteo inicial que después en el entretiempo se modificó. Algunos dicen que debido a que Enzo y Alexis decidieron por propia cuenta cambiar sus roles, uno pasó a jugar de 5, el otro más suelto, algo más parecido a lo que hacen en Liverpool y Chelsea para poder rendir de la mejor manera. Se ganó contra Bolivia, fue un gran partido, no hay mucho que discutir. Contra Paraguay se prueba el doble 9 de Julián y Lautaro y se empieza a dosificar al 10, a Leo Messi. Contra Uruguay, el peor partido de la era Scaloni, lamentablemente, muy flojo, nos superaron en todas las líneas. Contra Brasil se hizo un 4-4-2 con nombres históricos del ciclo, mucha personalidad, salió impecable. Tal vez no jugamos increíble, pero sí se ganó en un partido histórico porque se le cortó una racha que databa de muchísimo tiempo de Brasil ganando o empatando, puntuando, mejor dicho, en su propia tierra. Contra Venezuela, 1-1, mal campo de juego, costó casi todo, falló en los cambios, no pudo. Contra Paraguay pasó algo y es que intentó con McAllister de lateral bis y eso no funcionó del todo. Marcamos mal en casi todo el partido y no hubo cambios que modifiquen el resultado. Después, como ves ahí, grandes partidos frente a Uruguay, contra Brasil. En uno un 4-1-4-1, en el otro se planteó 5 mediocampistas. En ambos hubo mucho dominio de la mitad de la cancha. Contra Chile y Colombia, bien, en uno sin titulares, en el otro hubo algunos cambios para intentar darle amplitud. De hecho, ahí se prueba lo de Juliano y Nico González, que después lo va a replicar contra Ecuador. Mal planteo inicial, salió todo mal. Y contra Venezuela, bueno, día redondo. En general podemos decir que el saldo es positivo, pero tal vez no del dominio abrumador que vimos en la eliminatoria anterior. Al menos no de la manera en la que terminó la eliminatoria hacia 2022. Sí hubo grandes encuentros, contra Brasil, contra Uruguay se jugaron grandes partidos, pero también se vivieron encuentros muy complicados como frente a Uruguay, donde nos dominaron completamente, el equipo de Bielsa nos pasó por arriba, y por otro lado el último partido frente a Ecuador que no fue positivo. Vamos a seguir con los jugadores. ¿Por qué? Porque este video lo voy a dividir en diferentes facetas. Primero vamos a hablar de los jugadores más flojos, los que no rindieron para nada. Después vamos a hablar de los aquellos que o jugaron poco o no tuvieron demasiadas chances o la verdad es que no llegaron a un balance positivo, los que jugaron bien y los de gran nivel que son varios, la verdad. Scaloni convocó a lo largo de la eliminatoria unos 65 jugadores. De esos 65 utilizó 35, que son los que vamos a hablar hoy, pero además 4 de ellos debutaron con la selección argentina. Vamos a ir comentando: Valentín Castellanos, Nico Paz, Giuliano Simeone y el último Franco Mastantuono. Pero es que además en esta placa de la pantalla vas a ver que hay 30 jugadores que convocó Scaloni y o no fueron al banco o ni siquiera los utilizó. Es realmente muy curioso cómo probó convocar a diferentes futbolistas, que son 30 en total, y ninguno de estos fue utilizado. Y vemos algunos nombres que podrían darle algún otro tipo de herramientas. Te hablo de un Senesi, de un Maffeo en su momento, Valentín Barco, Soler, Facu Bonanote. Valentín Carboni sí debutó en lo que es Copa América. Franco Armani no jugó la eliminatoria, pero tiene un mundial encima, así que tampoco es que no había debutado. Algunas alternativas en la ofensiva, son 30 en total. Vamos a comenzar con los flojos y te va a sorprender alguno que otro. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con Giuliano Simeone. Giuliano Simeone, para mí el saldo es negativo. Contra Perú entró, no aportó demasiado. De titular contra Uruguay fue un buen partido, esto hay que decirlo. Un buen remate desde la izquierda que tapa Roget. Casi marca en 2 ocasiones. Bien, aprobado. Entró 20 minutos contra Brasil. Bien, puso el 4-1, así que muy bien, terminó bien, con el sacrificio habitual. Esos 2 partidos fueron positivos. Después, titular contra Chile, lo de siempre con él. Mucho sacrificio, mucho despliegue, falta de contundencia. Es una combinación que suele suceder. Contra Colombia estuvo impreciso por demás, entró 45 minutos. Contra Venezuela 10 minutos de carrilero. Y contra Ecuador no jugó bien. Otro de los que para mí tiene un saldo negativo es Valerdi. Valerdi no termina bien. A ver,
Tuvo buenos partidos, es cierto, contra Venezuela, contra Perú, contra Chile, jugó un gran partido, esto es cierto. Contra Uruguay y Colombia, principalmente contra Paraguay termina rindiendo muy mal porque hace una falta que termina en una pelota parada y en esa pelota parada pierde la marca que termina en el gol de ellos. Después tenemos el partido contra Ecuador que fue flojísimo, el saldo es negativo. Otro de los que para mí tiene saldo negativo es Garnacho. Hago un parate acá muy importante, si te está gustando el material, deja tu like amigo, porque este video me llevó mucho tiempo a hacer y la verdad es que tu like, tu difusión, tu suscripción me alegraría una banda para saber que fue un buen video, así que gracias. Y los últimos dos son dos ex River, pasamos de un ex Boca, un ex jugador del Manchester United, un jugador del Atlético de Madrid a hablar de Ezequiel Palacios, que para mí el saldo es negativo. ¿Por qué? Porque las veces que entró, ni fu ni fa, ni bien ni mal, realmente muy... a ver... Yo siento que no aprovechó las oportunidades que tuvo, porque ponele Lo Celso entra y te genera alguna ocasión de peligro, entra Paredes y le da mucho equilibrio a la mitad de la cancha y termina ganándose la titularidad. Ezequiel Palacios tiene 25 minutos, tiene media hora, tiene un partido de titular y hasta te diría pasa por intrascendencia. Fíjate que casi todos son, o sea, ni bien ni mal, la verdad es que es correcto. Ahora, más de eso... No mucho, no hay grandes partidos de Ezequiel Palacios en la selección desde aquella lesión. Y el último va a ser Montiel, muy floja eliminatoria del lateral derecho. Me puse a repasar, yo pensé que había tenido mejores partidos, pero realmente muy flojo. El último contra Ecuador lo vimos todos muy endeble, lo pasaron todo el partido. Contra Venezuela flojo y después entre un que no rindió y algún buen partido contra Perú que fue su único buen partido en la eliminatoria. Vamos a pasar a aquellos que están en el limbo, ¿no? Entre ni estuvieron mal, ni tampoco estuvieron del todo bien. ¿Por qué? O porque le faltó oportunidades, o porque no aprovecharon chances, o porque simplemente son muy jovencitos y todavía tienen que seguir madurando, tienen que seguir creciendo, están dando sus primeros pasos. Paulo Dybala es el primero de ellos, futbolista que entró bien contra Chile, con gol incluido, entró un toque con Colombia, no mucho más. Valentín Castellanos no aprovechó de todo su chance, entró en 2 ocasiones, debutó con la selección argentina, de hecho en esta eliminatoria, pero erró un par de chances que podrían haberle dado una alegría a la selección y no las aprovechó. Lucas Ocampos fue parte de esta eliminatoria también, jugó un ratito contra Paraguay. Ángel Correa entró de a 5 o 10 minutos muy esporádicamente y tampoco es que mostró grandes rendimientos, bien contra Chile. Mastantuono para mí entra en esta categoría, no vimos grandes rendimientos de él, no tuvo una acción de gol que haya, que uno diga, bueno, wow, sino que pidió la pelota, tuvo personalidad, pero todavía está creciendo. Es uno de esos jovencitos que va a seguir siendo probado. Nehuen Pérez tuvo una oportunidad, fue lateral derecho frente a Perú, no central, su posición habitual, y lo hizo bien. Así que correcta, única actuación. En esta categoría voy a sorprender y voy a poner un ex Boca y un ex River. ¿Por qué? Porque creo que Nahuel Molina estaremos todos de acuerdo que el balance no es positivo, tampoco es tan negativo. ¿Por qué? Porque más allá de que tuvo malos partidos frente a Ecuador, contra Uruguay, contra Paraguay, contra Colombia, tuvo grandes encuentros frente a Brasil, contra Uruguay. Verán algunos partidos, por ejemplo, contra Chile, que se manda un cagadón inicial y después mejoran en el partido. Así que traté de valorar lo más ecuánime posible. Tiene 4 partidos muy flojos, 3, 4 que fueron muy buenos y después, así que el balance, digamos, es neutral, ¿sí? Tuvo sus malas, tuvo sus buenas, pero tampoco es negativo. Y acá más de uno se va a sorprender y voy a poner a Enzo Fernández. A ver, Enzo yo creo que paga lo que es el inicio de la eliminatoria, ¿sí? La primera rueda de clasificación mundialista fue muy flojo Enzo, estuvo muy lejos de su nivel en Qatar. Fue ese tiempo donde hacíamos varios videos diciendo, che, ¿qué le está pasando a Enzo? Después, en la segunda parte mejora mucho, verán ahí grandes rendimientos contra Bolivia, contra Brasil, buen nivel contra Paraguay, Perú, Uruguay. Mal nivel contra Colombia, pero en general paga mucho lo que es esa primera parte, ¿no? En donde no era trascendente, en donde no rendía al nivel de Qatar 2022, sino que era un mediocampista que en muchas ocasiones se veía superado en la mitad de la cancha, no encontraba su rol y hasta en muchas ocasiones pasaba totalmente intrascendente entre varios mediocampistas. Por eso después Scaloni termina poniendo a Paredes. Aprovecha alguna que otra lesión, aprovecha alguna que otra ausencia y termina cambiando el mediocampo. No te digo que Enzo pasa a ser suplente porque no lo es, pero sí trata de meter a Paredes como darle otro tipo de balance a la selección. Ahí cerramos los ni bien ni mal. Vamos a ir a los bien.
Rulli fue titular en 2 ocasiones, salvada increíble ante Herrera, varias tapadas, no tuvo responsabilidad en el gol, gran partido, y contra Bolivia tapó la única que le llegaron. Pesela, bien, tuvo 2 partidos correctos. Martínez Cuarta también jugó un partido entrando un ratito por Montiel, que por cierto, no lo dije hace un ratito, pero Montiel salió en 3-4 partidos de la eliminatoria, siempre o con molestias, o lesionado, o con siempre algo. En este caso Martínez Cuarta lo reemplazó de buena manera en una posición, en un rol que no era el suyo. Marcos Acuña, para mí el balance es positivo, no te digo que es increíble, pero es positivo. Gio Lo Celso entró en varias ocasiones bien, cambiando la cara de la selección argentina. Siempre es de correcto de 6-7 puntos para arriba. Es un chico que con su técnica individual puede generar ocasiones a sus compañeros, con lo cual frente a Brasil, contra Venezuela, contra Ecuador, fue algo por demás positivo. Fíjate, contra Ecuador termina siendo uno de los pocos futbolistas que llegó a atacar en el último encuentro bastante flojo de la selección. Nico Paz. Nico Paz entra con asistencia incluida en su debut en la selección argentina contra Bolivia, 6-0. Contra Brasil creo que juega bien y después... porque juega un rato contra Chile, no lo hace bien, no, o sea... A ver, yo creo que mostró algunas cuestiones de su técnica individual, su calidad de crack, pero estamos acostumbrados a mucho más. Y el de Venezuela entró 10 minutos, correcto, ni bien ni mal. Entró 10 minutitos a juntar pases, a recuperar algunas pelotas con un partido ya liquidado. El balance es positivo, pero ahí, o sea, mostró cosas. La verdad es que mostró cosas. Juan Foyt jugó 2 partidos. El último para mí fue recontra positivo frente a Ecuador. Encima aportando mucho en una selección algo complicada, la del último encuentro. Para mí fue un muy buen partido de Foyt. El caso de Facundo Medina, que fue alternativa en el lateral izquierdo, pero también como central en varias ocasiones. Bastante positivo. Di María va a entrar acá. Tuvo 3 excelentes partidos, 2 excelentes partidos. La verdad es que cada vez que entraba le cambiaba la cara de la selección, pero no duró mucho en esta eliminatoria, lamentablemente. Nico González, creo que el saldo es positivo. Más allá de que tuvo 3 partidos negativos, tuvo algunas ocasiones en donde termina siendo una de las pocas cartas de ataque de la selección. Yo sé que esto puede parecer arbitrario y capaz Nico González debería ir en ni bien ni mal, pero acá yo quiero darle un voto de confianza a un futbolista que siempre aporta, ¿sí? Tal vez no es el más técnico, no lo es. Tal vez no es el más contundente, claramente no lo es. Tal vez no es el que defina mejor, no lo es. Pero Nico cada vez que ingresa en la selección argentina te da herramientas para poder oxigenar desde la banda a los compañeros, darle una herramienta en la que descargar, un futbolista con el que asociarse o bien atacar. No lo hace del todo bien, perfecto. Por esto no está en grandes partidos. Pero bien. Rodrigo de Paul lo mismo, tiene algunos partidos bastante flojos con la selección, pero en el margen general tuvo grandes encuentros, principalmente en la primera rueda. Fíjate que hace grandes partidos siendo una de las figuras contra Ecuador, contra Bolivia, contra Paraguay, Brasil, contra Bolivia de vuelta, contra Brasil en el 4-1. La realidad es que De Paul incluso podría ir un poco más. No va más porque tuvo 4 partidos bastante flojos. De hecho, creo que es de todos estos de la categoría el que más partidos malos jugó. Lisandro Martínez no ingresó demasiado, pero en los pocos partidos que tuvo lo hizo bastante bien. Principalmente en aquel contra Chile siendo lateral. Nicolás Otamendi, creo que el saldo es positivo, principalmente porque tuvo grandes partidos. Aquel gol contra Brasil y buen rendimiento en Brasil. Gran partido después en la vuelta en el 4-1, además gran encuentro contra Uruguay, contra Venezuela. Los que juega mal es por alguna falla, alguna falta, se vio muy superado contra Uruguay en el primer partido, también contra Paraguay, le costó mucho, de hecho Cuti termina saliendo y eso lo paga, y en el último encuentro vimos lo que pasó. El último de esta categoría va a ser Dibu Martínez. Dibu Martínez tuvo solo 2 malos partidos, y en varias ocasiones salvó a la selección argentina. Los que ven que tiene un pulgar es porque tuvo poco laburo, pero el poco laburo que tuvo lo hizo bien. De hecho, hay 1 o 2 partidos en donde no le patearon al arco. Pero los grandes encuentros, por ejemplo, contra Brasil en Brasil, le tapa 2 pelotas a Rafinha, a Martinelli, que son espectacular. En cada salida estuvo impecable. Después hace un gran partido contra Uruguay.
bastante bien contra Brasil en lo que no transpiró. Contra Chile le saca una cepeda que es espectacular también. Y en el último encuentro fue de lo mejor de la noche, porque salva a la selección argentina en varias ocasiones, lamentablemente no fue aprovechado. Vamos a finalizar este balance que estamos haciendo con la categoría de gran nivel. Y en gran nivel hay varios futbolistas, ya te voy advirtiendo. Vamos a comenzar con el de todos ellos, el más flojo tal vez. Y voy a poner acá a Tagliafico. Ser flojo entre los grandes niveles no es ser flojo, sino que los demás estuvieron increíbles. Tagliafico hizo una gran eliminatoria, hay que reconocérselo. Grandes partidos frente a Ecuador, contra Bolivia, contra Perú, contra Uruguay, Brasil, Chile. En general es una garantía. Nunca jugó un mal partido en la eliminatoria, lo cual es recontra positivo. Siempre aportando, siempre siendo una solución desde el lateral, no dando problemas. Y esto es algo recontra valorable viendo lo que hay atrás. Así que recontra positiva la eliminatoria de Nico Tagliafico, del cual quiero felicitar y además, claro, exponer como lo que es, ¿no? Un gran lateral. No, respecto a lo que es el lateral, perdón, lo que es el penal contra Ecuador, para mí no fue penal, así que voy a ser bastante claro con eso. Vamos a seguir con otro que... A ver, ¿podría haber estado mejor? Sí, es Leo Messi. Leo Messi hasta se ausentó un año en la selección. Lamentablemente no lo pudimos disfrutar demasiado. Verán que tiene muchas ausencias y partidos en los que capaz no destacó demasiado en la primera rueda. La primera rueda es lo que más costó. En la segunda parte le vimos grandes exhibiciones. Bolivia, Perú, contra Venezuela. Así que recontra positivo. El partido con Bolivia incluso tiene récord porque marca... es recontra importante en lo que es el 6-0 con varias asistencias, varios goles, siendo fundamental. En varias ocasiones marca dobletes, como es el caso frente a Perú. Podrían haber sido 3 o 4 tranquilamente. Así que buena eliminatoria de Leo. Muy, muy buena eliminatoria. Lo que nos tiene acostumbrados, no. Un poquito menos. En cuanto a McAllister, para mí fue positiva su eliminatoria. Tuvo 2 partidos negativos, esto es cierto. No rindió bien contra Uruguay, no rindió bien contra Paraguay. En un rol diferente, porque Alexis McAllister pasó de ser el tercer mediocampista más suelto y llegador al área a ser 5, principalmente en la primera etapa de la eliminatoria. Y verán ahí que tiene 6 grandes partidos, siendo una de las grandes figuras de la selección. Claro, se hizo grande ante la ausencia de, por ejemplo, Enzo Fernández, su compañero. Entonces, esto es importante. Después, en la segunda parte no aparece demasiado. Tiene alguna que otra ausencia. El mal partido contra Paraguay, pero sus grandes partidos contra Uruguay y Brasil son recontra positivos. Incluso tuvo gol, así que recontra bien. Muy, muy bien. Leandro Paredes es otro de los que va a aparecer acá. Tuvo solo una mala entrada, que es contra Colombia, en donde rinde mal. Después, excelentes partidos. A ver, 5 de los últimos 6 los juega muy bien. Termina la eliminatoria siendo titular. De las últimas 6 veces en las que estuvo disponible, Scaloni lo utilizó. Contra Chile no podía estar. Grandes encuentros frente a Uruguay, contra Brasil, contra Colombia, Venezuela y Ecuador. Fue una de las grandes figuras de la doble fecha. Una doble fecha que termina con saldo negativo y él es de los poquitos que rinde. Encima jugando en la liga local, con lo cual le da un atenuante. Así que muy muy bien. Thiago Almada va a estar presente acá. Claro, la primera parte de la eliminatoria apenas apareció. Tuvo un solo mal partido que fue contra Venezuela y después juega excelente. De hecho, es fundamental contra Uruguay, contra Chile, con goles, con asistencias, Colombia, Venezuela. Fundamental. Es una de las grandes irrupciones de la selección argentina. Vamos a ir con lo que para mí puede ser el top 3 tranquilamente, que es Lautaro. Lautaro tuvo buen rendimiento. A ver, no creo que haya rendido a tope de nivel, pero sí mostró que desde el banco puede ser una carta goleadora. Fíjate, contra Venezuela entra y marca. Contra Bolivia también tiene un gran partido. Exige para el 1-0. Gran encuentro incluso marcando. En general, Lautaro Martínez te soluciona muchas cosas en lo que es la generación de oportunidades en ofensiva. Con lo cual, cuando ves así un pulgar es porque estuvo bien. Después hay grandes partidos contra Perú, por ejemplo, marca un golazo de tijera. Contra Bolivia exige muy bien, como dije recién. Contra Chile aprobado. Asiste a Alexis dejando de pasar la pelota. Se sacrificó todo el partido, así que re bien. De los dos, para mí está Julián, el ex River, la rompió toda durante esta eliminatoria. Tiene 3 partidos flojos que más que nada es porque o no marca o se ve
totalmente solo. De todos estos partidos, yo creo que hay uno solo que realmente jugó mal, que es contra Ecuador, que es el último, que entró media hora, 40 minutos para cambiar el trámite y no pudo. En el resto de los dos partidos que estuvo mal es porque estaba solo y porque no pudo aportar. A ver, incluso podría ser un pero le puso mal porque realmente no aprovechó sus oportunidades. Pero fue una gran eliminatoria. En los primeros partidos le costaba cerrar, cortar su sequía goleadora. Poco a poco rompió con esa falta de gol, por ejemplo, frente a Chile, donde hizo un gran partido con gol incluido justamente. Contra Bolivia juega por izquierda y hace un gran encuentro, recontra positivo. Contra Perú arranca jugando también por izquierda, le están buscando la zona. Después, a ver, anduvo flojo, sí, pero casi marca, pega en el palo, el despliegue habitual, muy bien. Gran partido contra Uruguay, también contra Brasil la rompe toda, no solo por el golazo, sino por todo lo que significa él como crack. Contra Venezuela hizo un gran partido, más de 10 que de 9. Así que en general la eliminatoria fue repositiva, pero el mejor de toda la clasificación es Cuti Romero, que solo tuvo un mal partido porque jugó 45 minutos y estaba realmente lastimado, y fue contra Paraguay. Después en el resto fue una de las grandes figuras de la selección, casi siempre top 3 de figuras del seleccionado. Marcó, quitó, anuló rivales, impecable Cuti Romero, el mejor jugador argentino de toda la clasificación. ¿Cambiarías algo en todo lo que hicimos hoy? ¿Cambiarías algo en el balance? Te leo, por supuesto, en comentarios y nos vemos en apenas unas horas con mucho más.